Hay una canción y yo le voy a leer unos pedacitos de esa canción. Yo quiero que me presten mucha atención mientras leo eso. Y como pueden notar, cuando uno sale de la banca, normalmente salir de la banca es porque le avisan a uno hoy, ¿cierto? Y hoy estaba escuchando esta canción en la mañana y dice así. Es una canción que está en inglés, hice la mejor traducción posible, pero dice así: todos mis pecados van a una escuela privada. Todos mis pecados conocen la regla de oro. Todos mis pecados abren la puerta para ti. Hay vicios en todas mis virtudes. Mis mejores intentos son errores. Mis mejores frases tienen algo de mentira. Los demonios conocen la Biblia. Hay vicios en todas mis virtudes. Te trato más, está hablándole a Dios, te trato más como amuleto. Si te cargo conmigo me irá bien. Menos como amor, más como vudú. Hay vicios en todas mis virtudes. Lo mejor que puedo dar no es suficientemente bueno. Muy dentro de todos nosotros vive un criminal. Así se titula la canción. La canción se llama Vicios y Virtudes, de un cantante al que seguimos varios de nosotros, que se llama Jimmy Needham, de Estados Unidos. Y es una canción muy buena, no solo musicalmente es muy buena, pero no solo eso, la letra es muy interesante. Y todo el álbum, porque el álbum también se titula Vicios y Virtudes, habla acerca de esa batalla constante que hay dentro de nosotros. Hay una frase que no puse ahí, pero que dice: si lo que hago, lo hago más porque me beneficia a mí que lo que te beneficia a ti, entonces hay vicios en todas mis virtudes. Y esa frase es una de las que más me gusta de esa canción, porque es muy fácil hacer favores cuando el agradecimiento tiende a ser público. O por ejemplo, cuando ustedes eran niños, o por lo menos en mi caso, yo recuerdo mucho varias cosas. Mi papá necesitaba encontrar algo que se le había perdido y decía: le doy 500 pesos al que me lo encuentre. Y va a ver usted a 3 muchachitos corriendo por toda la casa hasta encontrarlos. 500 pesos en esa época, en el año 98 por allá, era mucha plata. Ahí uno compraba, bueno, yo no compraba comida, yo me iba a jugar PlayStation. Media hora de PlayStation se pagaba con eso. Un chocorramo que antes se compraba 500 pesos, etcétera, etcétera. Entonces yo recuerdo muchas veces que él hacía eso, como para que... Pero eso no era un favor que le estábamos haciendo a él realmente. Estábamos trabajando para él. Explotación, ahora que lo pienso. No, mentira. No, pero en serio, lo hacíamos porque ganábamos algo, no porque le queríamos buscar la tapita del lapicero que le regaló a alguien que quería encontrar, sino que necesitábamos ganar algo. Y muchas veces nuestras actitudes frente a otras personas, espera que estoy tratando de girar eso ya, hacia otras personas es así: hacemos algo por otra persona, hacemos algo incluso para Dios, pero porque esperamos que eso se nos devuelva. Entonces por eso la frase: si lo hago más por mí que por ti, entonces no es una virtud, es un vicio. Y muchas veces las relaciones en las que estamos, sobre todo los que están casados o los que tenemos novia o novio, a veces también es así, ¿cierto? Entonces el regalo o entonces la buena actitud es porque eso se devuelve. Entonces en realidad no estoy amando a la otra persona, estoy amándome a mí, porque eso hace un boomerang. Y el verdadero amor se ve cuando en serio sabemos que no podemos recibir nada a cambio, o por lo menos no esperamos nada a cambio. Que nos sorprenda realmente. En la iglesia hay un concepto muy común y que muchos de ustedes saben: la ofrenda. Pero no en este caso la ofrenda que se da, sino la ofrenda que se recibe. Entonces muchas veces los que de pronto enseñamos alguna cosa, nos invitan a enseñar a alguna iglesia y pues normalmente le dan a uno una ofrenda, que es básicamente pues algo como de agradecimiento para eso. Pero mucha gente solo va y sirve por eso. No va y sirve por las ganas de servir, por el hecho de servir, porque Dios lo guió a ir allá, a llevar una palabra, a cantar una canción, a barrer, a poner las sillas, a lo que sea, sino que va porque le pagan. Entonces eso no es servicio, eso es trabajo. Así que hoy quiero que examinemos estas cosas. Esa es real, como la motivación que hay a veces detrás de lo que hacemos. A mí me encanta esa primera frase con la que empieza, ¿no? De que todos mis pecados van a colegio privado. O sea, que todos son bien educados, que todos te abren la puerta, o sea, son caballerosos mis pecados. Que hay otra palabra que dice
que todos mis pecados conocen la regla de oro. La regla de oro, ¿ustedes conocen cuál es o solo mis pecados la conocen? Hacer al otro lo que quiero que se me haga a mí, ¿cierto? Es como ser bueno. No es tan difícil normalmente, en un plano general. Yo recuerdo haber visto una obra de teatro alguna vez de un grupo cristiano de jóvenes que se llamaba ¿Cómo ser cristiano? Y era un pelado, ¿no? que estaba buscando novia, y la novia era cristiana, él no. Entonces él, bueno, vamos a ser cristiano es muy fácil, para poder ganar el corazón de la sierva, ¿cierto? De esa mujer que ya está doblando rodilla por ese hombre que tiene gran ministerio, que Dios lo usa, etcétera, etcétera. Entonces el pelado empezaba como a mirar a los otros cristianos, ¿cierto? Que en la alabanza alzaban las manos, cerraban los ojos, entonces él lo hacía. ¿Qué tal cosa? Bueno, y así, que se vestían de cierta manera, entonces la corbata, la camisa por dentro, ¿cierto? Elegante los domingos, que decían ciertas expresiones como hermano, ¿cierto? Como circuncisión. Entonces imagínense pues la obra de teatro con todas esas palabras raras que la Reina Valera da, era muy chistosa. Hasta que empezó a ver a esos cristianos haciendo cosas que incomodaban. Estos que él veía eran buenos cristianos, ¿cierto? Entonces vean al cristiano llegar más temprano a hacerle aseo a la iglesia, porque nadie más lo hacía y ella persona lo hacía. Y él decía, no, yo que voy a ir por allá a las 6 de la mañana a hacerle aseo a la iglesia. Entonces, no, yo llego a las 9. Pero a las 6 también iba la chica, entonces la chica no lo veía, y así sucesivamente. Entonces, cuando realmente ser cristiano costaba, ya no lo era, ya no era tan fácil. Así que yo me ponía a pensar, recordando esa obra de teatro, que muchos de nosotros a veces caemos en ese error. Empezamos a actuar ser cristiano, pero no lo somos realmente. No que no seamos salvos, no que no tengamos a Cristo, no me malinterprete. Yo estoy hablando de una actitud diaria de práctica. No practicamos el cristianismo. Muchos días pasan en las semanas y no lo practicamos. Y si un futbolista pues pasa un mes sin jugar fútbol, la gente va a decir, este no es futbolista. Entonces, analizando esas cosas, quiero hablar hoy de algo. Les voy a decir el título porque eso es para el final. Entonces, todos nos hemos encontrado en situaciones en donde no queremos, en donde ya ser cristianos se nos hace incómodo. Entonces, sobre todo, orar un poco más de lo que ya normalmente oramos, ¿cierto? Si normalmente nuestras oraciones son de un minuto y crecer en ese hábito de oración ya nos cuesta, entonces es como leer la palabra, leer la Biblia, ¿cierto? Ya no nos gusta tanto, entonces no la leemos. Congregarnos, ofrendar, visitar, llamar a alguien que no hemos visto, aquellas cadenas de oración, esas peticiones de oración, orar por otros, todo eso es ser cristiano. Traer algo a la canasta. Entonces, si dejamos de hacer esas cosas, nuestras buenas obras, nuestras virtudes se van a empezar a llenar de vicios, de actuaciones, de apariencia. Delante de Dios ninguno de nosotros puede actuar ser cristiano. Delante de Dios o somos o no somos. No hay otro estado intermedio. Él ve la realidad de nuestro corazón. Él ve si le amamos o no le amamos. Muchas veces también estamos en lugares o en situaciones donde sabemos que lo que estamos a punto de hacer no le agrada a Dios. De pronto alguien viene y nos va a contar un chisme, o va a hacer un comentario burlesco de otra persona, y pues tiende a ser muy, muy fácil pues reírse un rato o hablar un rato del tema, pero sabemos que eso no está bien, que no deberíamos estar haciéndolo. Y de pronto vemos todas las señalizaciones que pueden haber, ¿cierto? Como me llamaron y podría ocuparme en otra cosa, como que la palabra lo promete, que Dios en cualquier prueba, en cualquier tentación, Él da la salida. Y vemos todo eso, pero decimos, va a quedarnos un rato. O a veces somos los que estamos alrededor de alguien que decide hacer eso, desobedecer a Dios, y el daño colateral pues nos toca. Un ejemplo muy claro, y que no hay que hablar mucho del tema, es que cuando un político decide desobedecer a Dios, eso perjudica al país, eso perjudica a una región, eso perjudica a personas reales.
Y de ahí cada uno de nosotros seguramente, tanto que cuando ha cometido un error afecta a otras personas, como que cuando otra persona comete un error me ha afectado a mí, me ha tocado, me ha herido, me ha hecho daño. Porque el pecado es así. Yo hablaba el lunes en la noche con los pastores acerca de una enseñanza que el pastor dio hace, ¿qué pastor? 4 años por ahí, yo creo, de Ageo. Y una de las cosas que más me impactó acerca de Ageo era que el profeta le decía: sacerdotes, díganme ustedes, si algo santo, si un pan santo toca este atril, ¿lo santifica? ¿El pan santifica el atril? Y los sacerdotes y los levitas decían: no, no lo santifica. El pan santo no santifica lo que toca. Pero díganme entonces, si ustedes tocan algo impuro, ¿ustedes se impurifican? Ustedes saben qué quiero decir. Sí, eso sí pasa. Si yo toco algo impuro, sí quedo impuro. Porque el pecado es así. Mi vida espiritual puede de pronto hacer una que otra cosa en la vida de ustedes, buena, pero no puede edificar su vida. Si yo crezco, ustedes no necesariamente crecen conmigo. Cada uno de nosotros es responsable de su propia santidad. Cada uno de nosotros es responsable de su propia comunión. Pero mi pecado sí puede afectarlos a ustedes. Y esa fue una de las enseñanzas más grandes, porque es tan importante como comunidad, como familia, como iglesia que somos, entender esa responsabilidad que tenemos, no solo con nuestras vidas, sino con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas familias se han destruido? ¿Cuántos casos de pastores hemos escuchado? ¿Cuántos casos de personas, de líderes de alabanza, de gente que uno decía, pero por un error? Y claro que Dios restaura, claro que Dios levanta, pero por ese error muchos propósitos se perdieron. Recuerdo mucho al pastor de jóvenes que no está aquí con nosotros, Edgardo, contarnos acerca de su ministerio de jóvenes cuando él vivía en Barranquilla y cómo eran tan pocos, eran muy pocos, no sé, 10, 15, 8 adolescentes, y empezaron a crecer y a crecer hasta que se volvieron más de 500, 600 jóvenes en una iglesia, hasta que los líderes empezaron a pelear entre ellos, los líderes empezaron a dividirse y muchos salieron de la iglesia por esa división. Así que de una u otra manera hemos estado del lado que causa el daño, grave o pequeño o muy grande como sea, o del lado que recibe. Nosotros a veces podemos ir bien, pero recibimos el golpe porque nos llega, porque somos un cuerpo, porque si el dedo se lastima, eso le duele a todo el cuerpo, etcétera, etcétera. Vamos a Santiago, capítulo 4. Y Santiago, yo siempre he dicho, y bromeando obviamente, bueno, en parte bromeando, que Santiago es de los regañones de la Biblia. Cuando yo leo la palabra, el Nuevo Testamento, yo leo a Santiago, yo leo a Judas, y al único que le gana a estos dos de regañones es Pablo, porque pues tiene más libros, entonces regaña más. Pero yo escucho Santiago y yo lo siento regañones por una razón, es porque me regaña. ¿Sí me van a entender? No es como, le está hablando a la iglesia de Jerusalén, sino que yo lo leo y yo soy como, uy, me pegó. Uy, eso es para mí. Que la lengua, por ejemplo, en el capítulo 3, controlar la lengua. Santiago, ya, deja de, ¿cierto? ¿Cómo se dice? La sermoneada. Que de nada sirve decirle a una persona que Dios te bendiga, pero si lo vemos sin comer, si lo vemos sin abrigo y no le damos nada, de nada sirve. La fe sin obras es muerta. Pereza, yo creo en Dios, yo canto canciones, yo vivo mi fe. Y no es así, ¿cierto? Capítulo 4, y vamos a escuchar los regaños de Santiago. Y ahorita, mano, me buscas la versión Palabra de Dios para Todos, pero yo voy a leerla aquí en la que tengo, en Reina Valera. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Deténganse ahí. Voy a hacer el ejercicio de leerlo en Palabra de Dios para Todos, para que también me pareció más claro. Esta tarde lo estaba leyendo. Dice: ¿no tienes Palabra de Dios para Todos ahí? Bueno, vamos a leerlo en esta versión. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo.
Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Sigamos. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer, lo que hablábamos ahora, ¿no? Recibir algo solo para mí, solo para lo que yo deseo, no para bendecir a otros, no por otros, sino por mí. Y el siguiente, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Ahí no hay letra chiquita. Hay versículos que usted puede decir, no sé si Dios quiere esto o esto, pero aquí no. Santiago es muy claro con las cosas que está diciéndole a la iglesia. Y los trata, a mí me sorprende, yo soy como, ¿a qué persona, a qué iglesia le está hablando Santiago? Porque está hablando de matar, de robar. Pero después yo sentía a Dios como diciéndome, a ustedes. No está hablándole a gente de una cárcel que son asesinos y ladrones, no. Porque comienza diciendo que los deseos nacen en el corazón. No en un corazón que ha sufrido mucho, no en un corazón que está lleno de malas historias que lo han vuelto muy malo, no, en el corazón, punto. En el corazón del hombre está ese deseo. Ahí nace todo. Y por eso muchas veces nos encontramos reprendiendo cosas, reprendiendo demonios que no existen, porque es nuestro corazón el que hace eso. Y usted ha estado conmigo en lugares donde uno hasta reprende el sueño está en uno, eso no es ningún demonio que lo está haciendo dormir a uno. Te acostaste tarde anoche, reprendiendo de todo demonio de lujuria. No, tú no eres tan santo. Todo demonio de chisme. No, es que tú eres chismoso. Eso es lo que Santiago nos dice. Yo hablaba con un amigo un día, se llama Jesús David, y él me decía, ¿a cuántas personas tentó el diablo en la Biblia? Y yo, bueno, yo no sé, yo tiré un número, 4 o 5, no sabía. Me dijo, a 2, a Adán y a Jesús. De resto, uno no ve al diablo, hablen mal de tal hermana. No, él no tiene que hacer eso. Eso solo pasa con nosotros, como déjenlos que pasa. Y yo perdónenme si estoy siendo muy duro, pero yo quiero que empecemos siendo francos. Vamos a llegar a otro lugar, pero empecemos siendo francos de cómo somos realmente. De que en serio nuestro corazón tiene deseos que no le agradan a Dios. Y no uno ni dos, tiene varios. Y muchas veces nos hemos encontrado. Yo he hecho esta oración: Señor, yo no te quiero hacer caso. Literalmente la he hecho, yo me acuerdo mucho de eso. No te quiero hacer caso, no te quiero obedecer, no siento en mí nada, ninguna parte de mi cuerpo que quiera obedecerte. Yo sé que tengo que hacerlo, pero no la siento, como pidiéndole ayuda, ¿no? Pero era eso, yo no quiero hacer eso. Señor, yo quiero esto. Nuestras oraciones, y por eso yo siempre he dicho, leer los salmos le ayuda mucho a uno, porque uno es como, oh Padre Elohim, y empiezan a hablar hasta en lenguas. Señor, gracias por este día tan hermoso, y empieza uno como a declamarle a Dios, pero no es real. Mientras tanto, en el corazón hay un montón de raíces que hay que arrancar y que hay que mirarlas a la cara y decir, ahí hay orgullo, ahí hay rencor, ahí hay chisme, ahí hay mentira. Te estás acostumbrando mucho a decir mentiras y crees que son mínimas, que no hacen daño a nadie, pero es un pecado, estás mintiendo. Te estás acostumbrando a robar, no estás siendo generoso. Te estás acostumbrando a coger más de lo que debes. Te estás acostumbrando a categorizar ciertas cosas, a decir, bueno, esto es muy malo porque me conviene decir que eso es malo porque a mí no me gusta y porque yo no tengo tentaciones de ese lado, pero esto no está grave porque es mi lucha y porque entonces yo me quiero sentir mejor conmigo mismo. Y a veces hay que llegar y con Dios de la mano, entrar al corazón y mirarse a la cara, mirar lo que uno ve. Por eso esa canción me gusta, porque la canción es sincera. Claro, él dice, yo tengo virtudes, pero no están del todo limpias. Necesitan de Dios. El coro no lo leí, pero es una exclamación de ayuda. Necesito ser limpio, necesito dejar esto, y solo contigo puedo. Y mucha gente ve el video y dice, ay, Josué tal cosa, ay, Edgardo, ay, el pastor, cómo enseñan de bien. Pero ninguno de nosotros está exento de ninguna de esta clase de luchas. Piense conmigo en características de alguien espiritual, que eso puede ser para otra enseñanza. Que ora, pues hablemos en general, que ora, que ayuna,
que lee la palabra, que ofrenda, digamos esas 4. ¿Usted sabe quién ayunaba más, quién oraba más, quién ofrendaba más y quién sabía más de la ley en los tiempos de Jesús? Los fariseos. Eran los 4 que cumplían eso, por lo menos. Podemos enumerar más, pero por lo menos esos 4. No está mal ofrendar, no está mal orar, no está mal ayunar, no está mal saber de la palabra. Para nada, eso es muy bueno. Pero en un momento, a algunos de esos fariseos, esto se les volvió su devoción. Su vida espiritual se centró en actividades y el corazón se llenó de orgullo. Entonces cuando veían a Jesús tocando a un leproso, pero si en la ley dice que no pueden. Cuando veían a una mujer, que si usted lee ese texto, parece que le tendieron la trampa a la mujer porque la encontramos siendo infiel. Pues ¿quién va por ahí? ¿Alguien está siendo infiel aquí? No, pues como que todo lo planearon para después cogerla a ella. ¿Dónde estaba el hombre que estaba con ella? ¿Cierto? Y la iban a apedrear, pero era para probar a Jesús y ver si Jesús decía, sí, claro, la ley dice que hay que matarla, pues matémosla. Esa es la gente que podía llenar los requisitos de ser alguien espiritual, de ser el ministro, de ser el líder. Eran los que se paraban a enseñar en la sinagoga. Esos eran los que hacían, esos eran la autoridad, el liderazgo de la iglesia, o bueno, de la comunidad judía en ese entonces. Y muchas veces eso pasa con nosotros. Y yo puedo estar tocando aquí un instrumento y yo puedo estar enseñando, pero yo tengo que mirar mi corazón, porque Dios no mira mis notas musicales ni la oratoria, Él mira mi corazón. Eso pasó cuando Saúl, y a mí me encanta que Yair una vez me hizo esa aclaración. Me dijo, la manera en cómo está escrito, cuando ven a Saúl, y Saúl, un hombre que pasaba a todos del hombro para arriba, un hombre apuesto, un hombre grande. Esa descripción que el libro de Samuel da de Saúl parece poner el énfasis en la apariencia física, para después llevarnos a donde David y que Dios nos diga, yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre que miró a Saúl, y Saúl salió más bien torcido. Yo miro el corazón. Y claro que en el corazón de David todavía habían asuntos por resolver. Y entonces a él lo vemos en el Salmo 51, creo, en el Salmo 32, viendo cómo lidia con esos asuntos delante de Dios. Así que Santiago es claro. Lástima, no tenemos esa versión. Muéstrame el 5, pero me gustó mucho, el versículo 5, pero me gustó mucho en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, no, perdón, el 5 es. No, 4, 5. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Porque está aclarando toda la idea. Y le recomiendo leer este versículo en diferentes versiones, porque todas dicen algo bastante distinto, no contradictorio, complementario, que es muy distinto. Pero el asunto, este es más apegado al literal, al real, porque hablando con este amigo que les acabo de contar, leímos, él sabe hebreo, entonces me leyó la Biblia en hebreo. Está diciendo, todos sus deseos vienen de un espíritu que tiende a hacer lo malo. La versión Palabra de Dios para Todos, este espíritu tiende a hacer lo malo. Lo que está entre ustedes, el ánimo, el corazón que está entre ustedes. Así que bueno, ya nos dimos palo un rato. Cuando recordamos a Isaías en el capítulo, yo lo tengo por aquí, en el capítulo 6, lo había borrado. Y vaya rápidamente conmigo si quiere, o se puede quedar ahí en Santiago y me espera. Ya le digo, Isaías 6, versículo 5. Isaías ese se llama el llamamiento de Isaías. Es cuando Dios como que ordena o llama a Isaías al ministerio, por decirlo así. Entonces él ve un trono, él ve toda la gloria de Dios, y su expresión en el versículo 5 es: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahorita estábamos cantando Ven Señor, y yo quiero que en nuestra mente
tratemos de imaginar si en serio Él viniera, ¿cierto? Pero o sea, no como Jesús, una persona normal, como medio brillante, no, que Él viniera, o sea, con todo. Yo no sé quién quedaría cantando, pues no creo que ninguno. Porque la expresión de Isaías es la expresión, ¿qué pasa? Cuando uno está delante de la presencia de Dios, lo primero que uno ve es el pecado. Es lo primero que uno ve. Es la diferencia, la luz y estas tinieblas. Lo santo y esto tan inmundo, como dice él. Y él no solo vio la de él, vio la de las personas con las que él estaba. Yo que soy inmundo de labios y que habito con un pueblo que también tiene labios inmundos. Esa es la reacción. Y muchas veces tomamos a Dios como con confianzudez. No con confianza, porque Él nos invita con confianza, pero como que nos pasamos, como que nos da la mano y cogemos el codo, como dice el dicho, conchuditos. Y entonces abusamos de la gracia que Él nos da y no vemos que Él en serio es santo. Y que ese santo nos cause a nosotros temor. Este no es un temor que uno dice, oh Dios te temo, no, esto es pavor. Me voy a morir. Es la expresión de Isaías, porque él ve la diferencia. Así que Isaías grita eso. ¿Y Dios qué hace? En el versículo 6 y 7 hay un serafín que coge un carbón encendido y lo pone en la boca de Isaías. Y el versículo 7 dice: he aquí que toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así que hemos hablado de lo importante que es reconocer que hay en nuestro corazón cosas que deben ser tratadas por Dios, cosas de las que no hemos hablado con Dios, porque sabemos que hablar con Dios de esas cosas es dejar de hacer lo que nos gusta, es empezar a forzarnos, es no vivir, como dice Romanos, por la carne, sino por el Espíritu. Y vivir por el Espíritu muchas veces es contradecirnos, es que nuestro cuerpo quiere ir para allá, pero el Espíritu nos está jalando para acá. Y eso es incómodo, y eso requiere esfuerzo, y eso requiere disciplina, y eso requiere humildad, etcétera, etcétera. Así que tenemos que reconocerlo, sin importar si hemos tenido relativamente buenas vidas o vidas muy sufridas. Hay cosas que Dios quiere tratar ahí. Y venimos delante de Dios, vemos eso, entonces Él nos limpia, entonces Él nos purifica, entonces Él empieza a tratar con nosotros, porque Él no nos quiere dejar como nos ve. Y aquí hago un paréntesis antes de seguir, porque una vez estaba hablando con alguien y pues yo creo que también se pueden identificar con esa persona. A veces uno no sabe qué tiene, ¿cierto? Uno a veces está triste y uno no sabe por qué. Le ha pasado a algunas personas, como desanimado, no de un día, o sea, que llevo varios días, que llevo semanas desanimado y no sé por qué. Y yo pienso siempre en este pasaje, que estar delante de la presencia de Dios le revela a uno las cosas que a veces uno no se da cuenta estando lejos de Él. Recuerdos que uno como que dejó en un cuarto cerrado y parece que nunca hubieran pasado, pero todavía siguen cobrando su arriendo. Vamos a Romanos. Capítulo 7, y es un pasaje muy conocido, no lo vamos a leer todo, que tiene que ver con todo lo que hemos venido hablando. Versículo 22 en adelante, y ese sí lo voy a leer también en una traducción más actual para que entendamos mejor. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Está ahí. Nunca había leído esa versión. Dijo desgraciado. Lo hemos leído, ¿no? Hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. Esa lucha que todos hemos tenido, en donde sabemos que es para allá, pero nosotros caminamos para allá. Y eso Pablo lo reconoce porque está en todos nosotros.
Y no pensemos en ese poder del que habla ahí como si fuera un demonio. Ya hemos visto, Santiago nos aclara, no viene del Hades todos esos deseos, viene de nuestro corazón. Jesús mismo también lo dice. ¿De dónde salen las cosas malas? Porque le estaban regañando por comer sin lavarse las manos, como si los pecados entraran como bacterias al cuerpo. Él dice, no, lo que entra al cuerpo no contamina al corazón, pero lo que sale es lo que contamina. O sea, ya está contaminado, ya hay un problema que solucionar. Y cuando Pablo pregunta, primero vimos, cuando Isaías dice, ay no, ¿qué voy a hacer? Me va a morir, el Señor lo purifica. Y cuando Pablo pregunta, pues el versículo 25 nos responde, ¿quién me librará de este cuerpo? Dios. Dios me salvará de este cuerpo por medio de Jesucristo. La respuesta a la pregunta, la respuesta al grito de desesperación de cada uno de nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de nuestra falta de crecimiento, es una sola y tiene nombre propio: Jesucristo. Es la única respuesta que vamos a encontrar. Claro que eso en la vida práctica se traduce en otras cosas, pero es bajo ese nombre. Y yo tengo compañeros y amigos que lo que hacen es ir a meditar. Y la meditación los puede calmar ese día, pero la depresión, la angustia no se las va a quitar para siempre, porque solamente bajo el nombre de Cristo pueden ser quitadas. Así que no hay ningún gurú que pueda sanarlos. Yo a veces, solo por reírme, y me perdonarán, yo hago este ejercicio solo por reírme, por ¿cómo se dice? Despejar la mente. Al mediodía pongo Radio Tiempo, porque Edgardo trabaja ahí, entonces a mí me gusta coger cosas y escribirle y molestarlo. Y a esa hora normalmente, entre otras cosas que pasan, hay una persona que lee el tarot. Y es muy charro, porque yo sé que eso es mentira, pero es muy chistoso ver cómo él suma los números tan rápido. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 24 más 20, bueno, yo creo que, y empieza a darle respuestas. Pero lo que no es gracioso es como la gente llama. Eso es lo que a mí sí no me causa gracia. Eso es lo que a mí me deja pensando, que mucha gente está buscando respuestas en otros nombres, en otros lugares, y en serio creen que las encontraron. Él les dice, yo veo este año terminando bien, y ellos quedan contentos. Ay, voy a terminar bien. ¿Qué significa eso? No tienen ni idea. Este Javi se llama Javi, no, Javi. Oye. Él simplemente dice cosas genéricas. Por ejemplo, ayer, porque ayer lo hice, ¿no? Llamó a alguien. Yo te veo fuera del país. ¿Estás fuera del país? No, estoy en Montería. Y yo, uy, lo pillaron. Ah, bueno, pero has querido salir del país. Por favor, ¿qué pregunta es esa, cierto? La persona dice, pues sí, he querido salir del país. Ah, bueno, vete por ahí porque vas a salir del país este año. Ah, bueno, gracias, Javis. Pues, y en serio, el resto de la tarde están felices. ¿Por qué? Porque les dijo cualquier cosa. Y entonces él vende sus productos, que supongo yo serán re costosos, sus conferencias, y de eso vive. Entonces es gracioso el ejercicio, pero no es gracioso ver personas con sed y bebiendo fango, tomando arena, sin encontrar el agua. Eso no es gracioso. Yo ayer pensaba, yo era como, Dios mío, a ellos atienden como 5 personas, pero ¿cuántas llaman? Debe ser una cantidad tremenda. ¿Cuántos escriben al WhatsApp de esa emisora? Muchísimos, pero ellos no leen todo eso. Así que la necesidad es grande. ¿Y cuántos de nosotros de pronto habremos considerado eso? Porque oramos y oramos y el Señor no nos responde. Entonces vamos a ver si llamamos a Javis, a ver si nos dice algo. Sí. En broma, un amigo de nosotros se paraba en las mañanas en Muy Buenos Días y estaba la chica esta que era esposa de Javis, creo que es chisme, Janine. Y él bromeando decía, Señor, háblame hoy, Sagitario. Amén, lo recibo. Pues estaba bromeando. Pero ¿cuánta gente cristiana se para? ¿Cuánta gente cristiana lee el periódico El Horóscopo? Gente inteligente, gente capaz, gente con muchas cosas, muchos recursos, pero que en el fondo, que parecen como edificios grandes, que parecen palacios,
pero que en el fondo viven allá adentro, de pronto en el palacio, lleno de títulos, lleno de buenos trabajos, lleno de una buena familia, pero ellos no viven en el cuarto principal, ellos viven en el patio, en una chocita que tienen allá. Esa es su casa, ahí viven. Que porque nacieron en noviembre, entonces eso afecta en algo sus vidas. Como estaban organizadas las estrellas esa fecha que él nació. Cuando es Dios el que ordena nuestros pasos. Así que cada uno de nosotros, yo sé que esta noche, con todo lo que yo he mencionado, ha pensado cuáles son esas puertas, cuáles son esas luchas, cuáles son esas dificultades. Si es su pecado el que ha afectado a otros, o si es el pecado de otros el que lo ha afectado a usted. Y Santiago, capítulo 4, después de decir eso, después de decir que este espíritu dentro de nosotros lo que quiere es envidia, dice que el Señor nos da una gracia que es más fuerte. Nos da un amor generoso, dice una de las versiones, que es más fuerte que nuestro espíritu envidioso, que nuestro espíritu egoísta, que nuestro espíritu orgulloso. No, pero es que abusaron de mí cuando yo era niño. El Señor da una gracia más fuerte. Que yo tengo vicios, adicciones, que yo tenía un buen trabajo y lo perdí por un pecado que cometí. El Señor da una gracia más fuerte. Porque yo he venido luchando con esto, que yo le he fallado a Dios innumerables veces, que hoy le fallé y acabo de tomar Santa Cena para que no se den cuenta. El Señor da una gracia más fuerte. Esa es la palabra que Santiago da, y es una palabra real hoy. Que no somos nuestro pecado, que somos hijos. Y como hijos podemos tener muchos planes para solucionar nuestra vida, pero el Padre solo necesita que lleguemos a la casa y Él empieza a cambiar nuestro vestuario, y Él empieza a darnos un anillo, y Él empieza a saciar el hambre que teníamos mientras tratábamos de comer lo que le daban a los cerdos y no nos lo daban a nosotros. Él nos da una comida, un banquete, Él nos prepara una fiesta. Lo que sea que en este momento estemos pasando, las respuestas que no hemos recibido, los procesos, los desiertos, las dificultades deben ser sostenidas. Debemos perdurar, seguir caminando, acercarnos más a Dios, creerle más, porque su gracia es más fuerte que nuestro pecado. Su gracia es más fuerte que nuestra duda, es más fuerte que nuestro dolor, que nuestro pasado, es más fuerte. No importa que la gente siga recordando lo que alguna vez fuimos, que fue el borracho, que fue el que engañaba, que fue la mentirosa, que fue la chismosa, la ladrona, no importa. Su gracia es más fuerte para transformar, para restaurar, para levantar nuestras vidas a alturas que no considerábamos posibles. Hay que seguir creyendo. Póngase de pie ahí donde está.